Vamos a saludar con nuestro segundo invitado, ya está con nosotros y le voy a pedir disculpas públicas al economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, con quien vamos a hacer un análisis del debate y las últimas encuestas. Economista, buenos días y disculpe que nos pasamos del tiempo. Muchísimas gracias, no hay problema. Estuve disfrutando de la entrevista con la doctora Carol. Siempre ella muy brillante en sus comentarios. Estuve anoche en el lanzamiento del libro de ella porque me llamó la atención desde el título, y siempre es bueno estar haciendo un análisis de lo que pasa en el Ecuador desde todas las ópticas. Así es, economista. Yo creo que es importante conocer quiénes destruyeron este país, cómo empezó, que es la segunda parte nada más. Yo creo que hay que hacer un libro de Moreno también, porque se empezó a destruir el país. Bien, entremos en materia. Analizamos el debate primero, pero antes quiero preguntarle, economista, ¿qué pasó en la primera vuelta en los cálculos que habían en cuanto a encuestas y proyecciones? Casi que nadie acertó. ¿Por qué? Tal vez la muerte de Villavicencio fue lo que hizo que todo se vire patas arriba. Sin duda la muerte de Fernando Villavicencio, yo digo que fue el candidato que sacó más votos de muerto que de vivo. Pero eso cambió totalmente el panorama electoral en lo que se trata de la votación a la presidencia de la República principalmente, y en un sector también en lo que se trata de los asambleístas. Al haber una muerte de un candidato apenas a 10 días antes de las elecciones, y todo lo que se formó de culpar directamente al correísmo, llamemos en general, a la dirigencia correísta y a asambleístas vinculados, digamos, del correísmo, que se encontraban siempre en oposición con el señor Fernando Villavicencio. Aparte que si se hubiese buscado culpables en los que tuvieron problemas de denuncias y problemas públicos con el señor Villavicencio, pues eran todos los políticos, porque él un día era enemigo de Lasso y al otro día era aliado de Lasso, ¿no? Recordemos que apenas salió el tema de León de Troya, él salió a la televisión a decir que él se lo había advertido hace un año y que Lasso no había hecho nada, en el mejor momento que eran aliados. Entonces, él, si se tratara de sus contrincantes políticos, pues prácticamente todos los políticos hubiesen sido los posibles culpables de ese asesinato. Y eso obviamente que puso en la mente de los ecuatorianos muchas cosas. O sea, no sabía para dónde ir. ¿Será o no verdad que Correa es tan malo que mandó a matar a este señor? ¿Habrá sido este señor tan bueno? Porque para mí no es que todo muerto es bueno. O sea, a mí me gustan las personas calificarlas en su dimensión, sea que estén muertos o sea que estén vivos. Obviamente que hay que respetar la memoria de las personas, pero tampoco pues el señor Villavicencio era un santo, un pro hombre que pues el Ecuador se volcaba a favor de él. Lo que se volcaba a favor de él es todos aquellos que en su momento a él los insultaba. Si él denunciaba y estaba contra Correa, pues lo aplaudía la derecha. Y al momento en que él atacaba a la derecha, como lo ha hecho últimamente, pues ya está perseguido por la derecha y ya es el hombre más malo. Entonces, esos periodistas. Entonces, todo esto hizo que en la mente de los ecuatorianos no sepa para dónde ir. Y luego viene el debate. En el debate, pues entre 7 candidatos, que fue un debate muy flojo en el sentido de qué podían las personas exponer, surgió la figura de Daniel Noboa, el más tranquilo de todos. Además, nadie se preocupaba de él, estaba siendo el penúltimo de los candidatos en las encuestas, entonces nadie se preocupó de él. Entonces, como se dice, vino por las tranqueras y causó una muy buena impresión. Recordemos que el propio presidente Rafael Correa consideró que el de los que mejor habían estado en el debate había sido Daniel Noboa por su talante, su forma de presentarse, y eso atrajo, y ahí vino también a la memoria de que el padre de él fue un candidato que siempre estuvo en la segunda vuelta, excepto en una última oportunidad que sacó muy pocos votos, pero incluso pues fue electo presidente en el año 98 y le hicieron el fraude precisamente a la derecha.
Y eso hizo que se cambie totalmente el panorama. Y fíjese usted pues que termina él con 23% de votación. Fernando Villavicencio, que no hubiese sacado más del 7 u 8%, el candidato que lo reemplazó sacó como el 18%. Jan Topic y Otto Sonnenholder, que se pensaba que iban a estarse disputando el segundo lugar, pues terminaron con una votación muy pobre. Y Herbas también. Entonces, eso cambió totalmente el panorama e hizo que se varíen estas cifras. Le hizo perder muchos votos a la Revolución Ciudadana. Sin ese evento, sin duda la Revolución Ciudadana ganaba en la primera vuelta con más del 40%, le faltó un 7%. Y no hubiésemos tenido hoy la segunda vuelta. Pero fíjese usted que en cambio, como la gente vota por lista, ¿no? Votó por la lista, o sea, eso, como el asesinato fue de un candidato presidencial, varió en la mente de los ecuatorianos sobre la candidatura presidencial. Pero en las votaciones de diputados, de asambleístas, perdón, como se llaman ahora, la Revolución Ciudadana sacó va a tener 55 o 57 asambleístas, que es lo que se pensó siempre, y yo lo mencionaba, que debería sacar con la votación que tenía este partido. Entonces eso hizo cambiar totalmente el panorama y también lo hizo variar después de con estos nuevos resultados en la segunda vuelta, que fue sorpresivo para todos los ecuatorianos. Automáticamente llamó la atención y muchas personas que nunca habían pensado en votar por por Daniel Noboa, volvieron su mirada a este candidato. Dijo, bueno, ¿qué es que tuvo este candidato de extraordinario que la gente lo votó y lo ha metido en la segunda vuelta? Y que además pues no ha permitido que gane en primera vuelta el correísmo, vamos a verlo. Y eso hizo llamar la atención en posterior al 20 de agosto. Y entonces eso es lo que sucedió en el tema electoral en el país. Correcto. Vamos con el debate que se dio el domingo pasado, economista. ¿Qué pasó con el candidato Noboa? No fue el candidato que estuvo en el primer debate, donde el tiempo fue corto, el poco tiempo que expuso, parece ser que las cosas le salieron, pero ya en este debate que duró 2 horas, no aprovechó los tiempos, fue impreciso. ¿Qué le pasó? Tal vez el miedo escénico lo hizo que se ponga un poco nervioso y no pueda despuntar. Mire, la segunda vuelta es totalmente distinta a la primera vuelta. No obstante que el formato, que yo no desapruebo el formato, me parece adecuado. Esto es, mire, el comportamiento de los candidatos en el debate es el que manda la situación. Y el árbitro es el que está pues para que las reglas se cumplan. O sea, esto es como en un partido de fútbol. Usted puede tener el mejor árbitro del mundo, pero si los dos equipos de fútbol quieren darse golpes y patadas y estropearse todo el partido, obviamente que van a dañar el partido. Y el árbitro tendrá que expulsar, el árbitro tendrá que sacar tarjetas, etcétera, etcétera. Lo mismo en un debate. Si hubiesen tenido un mal comportamiento los candidatos, si hubiesen comenzado a insultar, entonces hubiésemos visto todo un desbarajuste. Y es probable que eso es lo que esperaba mucha gente. La gente también a veces en los debates se basa en lo que ha sucedido. Entonces los mayores nos acordamos del debate de Febres Cordero con Borja, ¿no? Y ahora último, pues el debate de Lasso con Arauz. Por ejemplo, en el debate de Lasso con Arauz, yo considero que Arauz hizo una demostración de conocimiento del Estado y de que podía administrar muy bien al país frente a Lasso. Lasso lo que tenía es su talante de un gran empresario, de un hombre de éxito, pero lo que primó en eso fue, y lo que recordó la gente al día siguiente del debate, fue Andrés, no mientas otra vez, y eso se posesionó. Entonces, y eso hizo creer en la gente que había ganado el debate, simplemente por esa frase que en el post-debate fue acuñada. En el debate que tuvimos ahora, los candidatos pudieron hacer una demostración de sus capacidades. Y en eso, pues sin duda, la experiencia, la capacitación académica y principalmente el haber trabajado en el sector público en todos los niveles, porque ha sido, en el caso de Luisa González, ha sido desde secretaria de una institución del Estado, luego ha sido diplomática, luego ha sido ministra encargada de ser ministro de Estado, y luego ha sido jefe de gabinete de un presidente como Rafael Correa,
en que tenía a los ministros cumpliendo objetivos a diario y demostrando que se estaban cumpliendo con su trabajo, y la jefe de gabinete era precisamente ella, pues entonces tiene un bagaje y una experiencia sobre lo que es el país en general y lo que es a la administración del Estado, que en ese día pues lo demostró. Mientras que el candidato Daniel Noboa, obviamente que él no tiene la experiencia de la administración pública, ha nacido como empresario, se crió como empresario y sin duda es un empresario de éxito con todas las herramientas que tiene y la educación que también tiene, un joven muy preparado, con buenas intenciones, pero que demostró también de que, como usted dice, el miedo escénico, la situación de un debate en el que tienes que hilar las ideas en segundos, o sea, inmediatamente para luego traducirlas en palabras. O sea, tienes que pensar lo que vas a responder y luego saberlo responder. Y en eso, pues también la facilidad de palabra, la facilidad de expresión de Luisa González la posesionó para todos la posesionó como la que había tenido en el debate un mejor desempeño. No hubo una frase que se pueda acuñar de ninguna de las partes, pues, y de ahí que quedó en la mente de nosotros simplemente la demostración de que la candidata de Luisa González, pues, tenía mayor conocimiento y tenía mayor experiencia en temas del Estado que lo que pudo demostrarnos Daniel Noboa. Estamos dialogando con el economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, economista, ¿qué proyecto le conviene al Ecuador en este momento de los dos finalistas, la candidata Luisa González y el candidato Daniel Noboa, en un momento crítico que vive el país? ¿Cómo gobernaría en este caso Daniel Noboa en este momento que yo creería, desde mi punto de vista, que Daniel Noboa no pensó que iba a estar en una segunda vuelta? Tal vez él se presentó como candidato, pero no para ir a una segunda vuelta, sino para ir haciendo carrera política para el 2025. Pero resulta, o posicionarse, pero resulta que Daniel Noboa le sale un chispazo, ¿no? Y va a la segunda vuelta. ¿Cuál es el proyecto político de él? ¿Cómo va a gobernar si le toca gobernar? Y Luisa González, ¿cómo va a gobernar también si le toca gobernar? Usted al principio de la entrevista recordaba lo que habíamos comentado sobre los resultados electorales. Yo sostenía que Luisa González debería ganar en la primera vuelta con obviamente más del 41, 42, hasta el 43% ya en las últimas semanas. Pero eso no se dio. Otra cosa que mencionaba, que ahora también lo dije, es de los de más de 55 asambleístas que va a tener la Revolución Ciudadana. Y siempre mantuve que quien llegue a la segunda vuelta iba a tener entre 12 y 15 asambleístas, ¿no? Se salió del montón el caso del grupo, del movimiento Construye, que se llevó por la nostalgia del muerto y de todas esas cosas, acuñó un poco de asambleístas que es muy probable que mucha gente votó sin saber quién era el candidato en esa provincia a asambleísta, ¿no? Sino que votó por compasión y votó por un anticorreísmo y votó por todos esos sentimientos que se unieron en esos días, y ese movimiento ha tenido un número alto de asambleístas que posiblemente ni entre ellos se conocían, porque es un partido que simplemente acogió un poco de personas para ponerlos de candidatos, y muchos de ellos ni pensaban siquiera que podían llegar a la asamblea. Entonces, en ese panorama es lo que vamos a tener ahora para la segunda vuelta. Un candidato que tiene alrededor de 15 asambleístas. Muchos de ellos ni siquiera no son allegados a él, porque recordemos que él se inscribe con el partido 35 y 4, que son de Lenín Moreno y de un primo de él, que lo que hizo Daniel Noboa es buscar partido. Él no tenía partido propio con que candidatizarse, y entonces buscó, y recordemos que incluso él buscó a la izquierda democrática para ser candidato, y la izquierda democrática ha hecho la santulona, sacó un comunicado diciendo que Daniel Noboa había ofrecido pagar la campaña con tal de ser candidato de la izquierda democrática, ¿no? Y fíjense usted, ahora lo están apoyando en la segunda vuelta. O sea, esas incongruencias tenemos en la política ecuatoriana, pero los que tienen esas incongruencias tienen los resultados como el que tiene la izquierda democrática, que está destruido ese partido después de que había llegado a una mejor situación hace apenas 2 años. También nos dijo el presidente Correa que
Daniel Noboa había intentado ser candidato por la Revolución Ciudadana. O sea, eso lo dijo el propio Rafael Correa, y no tenía por qué mentir ni inventar una cosa como esa, pero es normal. Un candidato con una persona que tiene deseos políticos de desarrollarse políticamente y no tiene un partido, normalmente busca a quién, en qué partido unirse, porque la ley obliga a que tiene que estar en un partido para poder ser candidato. Entonces, en ese panorama, tenemos en cambio a la otra candidata, que es Luisa González, que tiene un partido con una fortaleza tremenda. Va a tener siquiera 57 asambleístas, y eso le da una fortaleza para gobernar. Entonces vamos ya al tema de cómo gobernaría cada uno de ellos. Para Luisa González va a ser fácil sobrepasar los 70 asambleístas. Ellos con 48 asambleístas alcanzaron 100 sin ser gobierno, para poder destituir a Lasso y obligarlo a que saque la muerte cruzada y nos meta en los líos que tenemos ahora. Entonces ella va a tener una facilidad para hacer una alianza en la asamblea que le permita gobernar estos 15 o 16 meses que tenga para hacerlo. Entonces va a tener una ventaja, y tiene además un aparataje político muy fuerte. Tiene ella y su vicepresidente fueron funcionarios en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces tienen muchísima experiencia para el trabajo que tienen que hacer desde un gobierno, para combatir la inseguridad, para trabajar en educación, para trabajar en salud, para reconstruir el país en todo lo que es vialidad, reconstruir todo lo que es colegios, escuelas, hospitales. Todo está hecho un desastre, y sí tienen la gente para gobernar y tienen los mecanismos y el conocimiento. O sea, ahí está una estructura de simplemente ponerla a gobernar. Y con una ventaja, que como también cometieron, así como cometieron aciertos, que fueron muchos, también cometieron muchos errores. Porque aquí nadie es santo. Entonces cometieron muchos errores, y muchos de sus funcionarios fueron incluso llamados a juicio en épocas del mismo Correa. Y posteriormente, algunos son perseguidos políticos, los principales dirigentes especialmente, pero otros sí cometieron irregularidades, que en esta ocasión, en caso de gobernar nuevamente ese grupo político, va a tener mucho recelo en cuidarse ellos personalmente, sabiendo lo que puede sucederle en el futuro, como también cuidar que sus compañeros no cometan delitos y estarlos denunciando desde adentro mismo. Entonces, tiene una ventaja para gobernar la doctora Luisa González con el equipo de gobierno que tiene. Mientras que por el lado de Daniel Noboa, con las dificultades que tendría para gobernar, pero mire, yo particularmente conociendo, porque trabajé muchos años con el padre Álvaro Noboa, y los conozco a ellos muy bien, y sé cuál es su espíritu de luchadores y de gente que cuando le toca asumir una posición, pues lo tienen que hacer. Él, lo más probable es que haga una alianza en la asamblea, si es que es presidente, una alianza en la asamblea con la propia Revolución Ciudadana. Y lo haría, que sería lo más lógico. O sea, fíjese usted, aquí vuelvo a recordar lo que siempre he dicho en algunas entrevistas. Jaime Nebot, que lo llevó a Guillermo Lasso a la presidencia, buscó una alianza en la asamblea con Rafael Correa. Pero a última hora la traicionó Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque hizo caso a las voces que desde los medios de comunicación hegemónicos del país y desde un sector político odiador de ultraderecha, que le dijeron no, con Correa no, recuerda que lo que tienes que hacer en el gobierno es destruir a Correa, no importa la economía, no importa el país, destrúyelo a Correa, así se destruye al Ecuador. Y entonces, ¿qué eligió Guillermo Lasso? Destruir al Ecuador, y traicionó a su principal aliado y traicionó al país, porque el país necesita unidad, esa unidad que está proclamando Luisa González. Entonces, Daniel Noboa los va a dejar con los churros hechos a los ultraderechistas anticorreístas, que son alrededor del 10 o 15% de los ecuatorianos, pero que tienen mucha influencia, especialmente en los medios de comunicación, porque no les va a hacer caso. Jamás se va a reunir con ellos para escucharle eso, sino que va a hacer lo que mejor le convenga a él como gobernante y al país. O sea, yo no veo en un futuro que esta persecución a ultranza, sin importar el Ecuador,
tenga futuro. Es decir, yo creo que en este momento, si la ultraderecha ecuatoriana está pensando que en Daniel Noboa tiene un peón, tiene una figura más para poderlos ellos mover a su antojo, como han movido a Guillermo Lasso, pues no lo van a tener, eso sin duda. Y yo veo que si es que él es candidato, si él se resulta electo, porque cualquiera de los dos puede ser electo el 15 de octubre, él haría un gobierno de unidad y el primer aliado que tendría para facilidad sería la Revolución Ciudadana. ¿Y sabe por qué? Solo sus asambleístas, que además en ese momento si no se le va a despegar ninguno y se le van a unir muchos, ¿no? Se le van a unir muchos, sumados a los 57 del correísmo. Y lo que es más importante, el correísmo no le tendría que pedir ni un puesto, ni siquiera de portero en ninguna institución. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito de la Revolución Ciudadana, con la cantidad que tiene para administrar el país. Tiene como 7 prefecturas y como las 60 alcaldías más pobladas del Ecuador. Entonces, no estaría por cargos, como lo ha hecho ahora Guillermo Lasso, que le entrega a un asambleísta una gobernación 3 meses y se la está quitando, le entrega a Petroecuador a otro y se lo está quitando a los 2 meses porque ya lo necesita para otro asambleísta. O sea, en ese desastre yo creo que el Ecuador está garantizado que no vamos a entrar. Es una realidad lo que usted nos dice. Tengo la interrogante, ¿por qué la derecha en este momento está del lado de Noboa? Porque la derecha nunca lo ha querido a Noboa. Recordemos cuando Noboa fue candidato apoyó a Bucaram, luego fue candidato por el partido roldosista, donde Álvaro ganó la elección y a pesar de haber ganado, no lo dejaron pues que sea el presidente. Lo pusieron a Mahuat y ahí empezó el desastre del Ecuador en el año 98. ¿Por qué ahora? Mire, yo no diría, yo no concuerdo con usted en el término de la derecha ecuatoriana. Es la ultraderecha ecuatoriana, ese que le digo que es alrededor de un 15% de ecuatorianos, pero que la élite, son la élite que maneja los medios de comunicación hegemónicos, que son los que manejan la política tras bastidores, con mucho poder. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no obstante que Álvaro Noboa era el hombre más rico del Ecuador, a ellos no les convenía. Jamás les convenía un Noboa de presidente. ¿Y sabe por qué? Porque no lo podían comprar. O sea, el precio de Álvaro Noboa no era medible en dinero. Entonces ellos están acostumbrados a que ponen a personas que las pueden manejar por dinero, pero a ellos no los van a manejar por dinero. Entonces, por eso no los querían, nunca lo hicieron como presidente. Cuando Álvaro Noboa apoya a Abdalá Bucaram y él es presidente de la Junta Monetaria en ese gobierno, yo era viceministro de Finanzas, llevado por Álvaro Noboa a ese cargo, la derecha ecuatoriana se unió y en esa ocasión también se unió la ultraizquierda, porque también existen ultraizquierdistas, esos ultraizquierdistas que Correa los separó en su momento. Esos izquierdistas que los separó y que después anduvieron apoyando a Lenín Moreno precisamente. Entonces, estos se unieron para tumbar a Abdalá Bucaram, que era un progresista, sino que en ese tiempo se lo llamaba populista, pero era esa línea política. En el año 98, Álvaro Noboa gana las elecciones. Y eso lo puedo yo certificar. ¿Por qué? Porque yo era el tesorero de campaña y trabajaba en el control electoral. Teníamos nuestras cifras que ganaba Álvaro Noboa las elecciones con cerca de 100.000 votos. Pero en ese tiempo no teníamos la tecnología que existe ahora y pudieron hacer mañoserías para tumbar y cambiar el resultado. Y eso luego yo fui presidente del Tribunal Supremo Electoral precisamente por el partido PRIAN de Álvaro Noboa y pude comprobarlo. Le hicieron fraude a Álvaro Noboa en el 98. Y luego fíjese usted que gana las elecciones Lucio Gutiérrez en una contienda con Álvaro Noboa. ¿Y qué es lo que hacen con Lucio Gutiérrez? Tumbarlo. Y luego en el año 96... cuando aparece Correa en el escenario político, van a la segunda vuelta Correa con Álvaro Noboa. La derecha y los medios hegemónicos hasta ahora sacan los videos
de Ecuavisa con el señor Vera en ese tiempo que trabajaba en Ecuavisa, atacando de la forma más miserable a Álvaro Noboa para favorecer a Rafael Correa. ¿Y sabe por qué es que ayudaban a Rafael Correa? Porque como él no tenía ni candidatos para diputados, se llamaba en ese tiempo, no iba a tener respaldo político, era un joven sin recursos, no tenía dinero, no tenía poder, lo podían tumbar en 2, 3 o 4 meses. Por eso lo apoyaron a Rafael Correa, la derecha en ese tiempo, contra Álvaro Noboa. Pero se dieron en los dientes. ¿Por qué? Porque Rafael Correa se posesionó junto al pueblo y llevó a la constituyente y luego pues tuvo los 10 años de gobierno que mantuvo. Entonces, esa es la verdadera historia. Entonces, es la ultraderecha la que ahora, con tal de que no llegue Rafael Correa, que es el único que los ha combatido, porque el único que le dijo al Ecuador, mire, desnudó a la prensa, desnudó a quienes cometían este desfalco al Estado con los impuestos, con todas estas cosas que él expuso al país, y vio el Ecuador lo que se podía hacer con los recursos del Estado. Entonces, pues ahora ya están contra él y consideran que apoyando a Daniel Noboa es otro Guillermo Lasso al que van a poder manipular, que van a poder utilizar, pues, y en eso sí creo sinceramente que están bien equivocados y los vamos a ver lamentándose posiblemente más de una década. Finalmente, economista Nicanor Moscoso, ¿qué puede pasar en estos 9 días de campaña que restan todavía? Mire, estamos en una etapa en donde ya conocemos a los candidatos, ya han hecho campaña. La segunda vuelta ha sido una segunda vuelta bastante larga. Por lo general, las segundas vueltas son a los 20 días, a los 25 días. Son en un corto periodo de tiempo. Fíjese usted que las elecciones las elecciones argentinas con la segunda vuelta, y eso que son unas pasos que son diferentes, tienen un menor tiempo. Hemos tenido acá bastante tiempo. Es el momento en que primero las ecuatorianos hacemos una reflexión respecto a lo que vemos, respecto a cuáles son las realidades que tenemos hacia el futuro. Van a sopesar las capacidades de cada uno de los candidatos, van a sopesar también las posibilidades de gobernar, y los candidatos van a seguir haciendo sus exposiciones ya no muy amplias. Yo ya no los veo que vayan ellos estar, bueno, Luisa González como tiene claro y lo sabe todo el mundo que estuvo mejor en el debate, ella va a buscar debates, o sea, y si el otro le permite, yo no creo que le vaya a aceptar un debate Daniel Noboa, sería un error para él, y en esta etapa solo valen los errores. Lo único son los errores, y el más mínimo error que cometan es magnimizado, ¿no? También se verán los antecedentes personales, se verán todas estas cosas que son los que le darán ya a los ecuatorianos una material suficiente como para tomar su decisión el 15 de octubre, ¿no? Pero yo pienso que los medios de comunicación que tenemos ahora a veces critican a las redes sociales, pero mire, si no tuviéramos las redes sociales, no estuviéramos nosotros dialogando. Porque si usted no estaba trabajando en uno de los medios hegemónicos, pues no me hubiese podido entrevistar. Entonces, asimismo, Facebook, TikTok, YouTube, todos los medios hoy por hoy ayudan a cada uno de los países. ¿Cómo lo utiliza cada uno de los candidatos? Pues ahí viene ya la disyuntiva de las personas. Muchos piensan que los jóvenes se comen el cuento de que porque hizo un chiste en TikTok, que porque... No, los jóvenes también recrean su imaginario, preguntan y votan de acuerdo a su conciencia. Lasso ganó la presidencia de la República, pues, y no tenía ninguna talante de un influencer, ¿no? Que se pueda decir que por eso ganó las elecciones, ¿no? El pueblo en ese momento lo que creyó es que un hombre con experiencia, con dinero, que ya había hecho todo en su vida, pues ahora iba a servir al Ecuador. Pero hoy ya sabemos también que ese perfil de persona no necesariamente es el que va luego a servir
al país, ¿no? Entonces, los ecuatorianos hoy tenemos herramientas suficientes para tomar una decisión y cualquiera de las decisiones que se tome debe ser respetada. Yo sí anhelo que el 15 de octubre a las 7, 8 de la noche tengamos ya los resultados definitivos. Solo son 2 candidatos, la tecnología avanzada nos los va a decir, y quien sea el perdedor acepte inmediatamente su derrota, así como lo hizo la Revolución Ciudadana cuando perdió Arau frente a Lasso, o como lo hizo el Partido Social Cristiano cuando perdió la candidata Cynthia Viteri frente a Aquiles Álvarez en Guayaquil. No obstante, los Exipol la daban de ganadora con 10% de ventaja a doña Cynthia Viteri. Economista, muchísimas gracias por el tiempo para conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias a ustedes y a ver, hemos estado conversando ampliamente y con toda la libertad que dan estos medios, y gracias y lo felicito a usted por su programa. Gracias al economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.